Dios le bendiga, alumno de Colegio Orión. Saludos, le habla el profesor Pérez y Rojas. En esta ocasión vamos a hablar del tema tabla periódica actual. Leyenda. La ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica tiene como base en su número atómico Z. La tabla periódica actual está ubicada dependiendo de la cantidad de electrones que tenga. Eso es para el elemento químico neutro, o sea que tiene una carga de cero. Ya, a pesar de que hay elementos químicos que en la naturaleza tienen carga negativa o carga positiva, se considera a Z, o sea, el número atómico, como la que le define para poder ubicarla en la tabla periódica. A continuación vemos en la imagen la tabla periódica de elementos químicos, la actual, la cual está dividido, como tú puedes observar, por las flechitas. Las flechitas que están en el lado izquierdo del 1 al 7 son los periodos, y los que están en las flechitas en la parte superior indicando hacia abajo te indica los grupos. Existen dos grupos, grupo A y grupo B. Fíjate que empieza por el grupo 1A, 2A y luego se saltea a 3B. No quiere decir que se estén equivocado, no, es que el grupo 1A y el grupo 2B de la primera y segunda columna, el grupo 3A se saltea hasta el elemento químico de boro. Luego continúa el 3A, el 4A, el 5, 6, 7 y 8A. Más adelante vamos a ver la diferencia entre el grupo A y el grupo B y cómo hallarlos. Importancia. Es importante para poder ubicarla a cada elemento químico. Para ello se tiene en cuenta la teoría básica acerca de que todo átomo posee electrones, neutrones, protones y una masa atómica. Y a continuación vamos a ver acerca de eso que le estoy hablando. Tríadas de Novenier. En 1817, este químico alemán hizo un cálculo matemático en el cual podría agrupar tres elementos químicos distintos, y mediante los pesos atómicos que él poseía podía hallar, por ejemplo, uno de ellos. En este caso, él descubrió que si es que se colocan dos elementos químicos que tienen características similares, se podría ubicar el peso atómico de un tercero. En este caso, como tú puedes observar en el lado derecho, vemos una imagen que dice las tríadas de Lovenier. Ejemplos: en la primera triada, el litio, el sodio y el potasio. El peso atómico 7, 23, 39. Esto tiene una particularidad. El peso atómico del elemento que está en el lado izquierdo, el litio, si lo sumas con el peso atómico que está del lado derecho, en este caso el potasio, te da 46. Dividido entre 2 te da 23. Lo mismo ocurre para el calcio, el estroncio y el bario. Tú cuando sumas 40 más 137 y lo divides entre 2 te da el peso atómico del elemento químico que está en el medio. Es por eso que esas tríadas se utilizaron durante mucho tiempo, pero no se podía hacer con todos los elementos químicos, solamente con algunos. Octavas de Newton en 1864. Dice que ordenó los elementos en grupos de 7 en función a sus pesos atómicos crecientes. A este ordenamiento se le conoció como las octavas, porque el octavo elemento presentaba propiedades similares al primer elemento del grupo anterior. Como tú puedes observar en la imagen, estas octavas así tienen grupos de 8 columnas, en los cuales estos elementos podían tener pesos atómicos, como dicen, en orden creciente, ¿no? De tal manera que en la última columna, en este caso el osmio, el mercurio, el plomo, tenían características similares a la del en la primera columna de estas octavas, ¿no? El 164 fue una de las formulaciones. Hemos visto que durante muchos años, durante muchos siglos, muchas décadas diré, y parte de otro siglo, un siglo a otro, se ha tratado de ordenar los elementos químicos por pesos atómicos, por propiedades químicas, por propiedades físicas, pero la actual clasificación que ha quedado se ha dado mediante el número atómico, cantidad de electrones. Tabla periódica corta de Dimitri, también la de Mendeleev en 1869, fue una tabla periódica más compleja, más especializada, en la cual los elementos químicos, ¿no?, estaban formados de acuerdo a su peso, en serie y en grupos que ya había ubicado. Todavía no estaba completa, pero sí estaban ubicando dependiendo del tipo de características que poseía. Aquí tenemos en el siguiente cuadro, pueden observar algunas de las
de los criterios que tenía Dunier para poder clasificar estos elementos químicos, ¿no? Ya sea de elementos, por ejemplo, como el galio o el silicio, el germanio, las cuales tenían propiedades, pesos atómicos, densidad y valencias, de las cuales iba en orden creciente, y dependiendo del año en que está, se iba mejorando, se iba cambiando. Cada químico iba colocando una clasificación, un ordenamiento muy diferente dependiendo de lo que iban descubriendo con el pasar de los años. La tabla de Mendeleev. Esa tabla ya fue aún mucho más compleja que tablas anteriores, en las cuales, como tú puedes observar en la franja anaranjada, se encuentran los grupos, desde el grupo 1 hasta el grupo 8, en los cuales Mendeleev reordenó a los elementos químicos por sus pesos atómicos, como tú puedes observar. Por ejemplo, en la primera columna dice grupo 1 H1, ese es el peso atómico del hidrógeno, peso atómico del litio, del berilio, del boro, etcétera, etcétera, etcétera. Así de cada elemento químico empezó a reagruparlo, pero no solamente por los pesos, sino también por los grupos. Otro detalle son las series, las cuales las ubicaba desde el 1 al 12. En la actualidad estas series ya no existen, ¿no? Existen periodos y grupos, pero series ya no hay. Tabla periódica moderna, TPM, diseñada por Werner, químico alemán. En esta tabla periódica utilizó los conceptos de químicos previos a él, Mendeleev, Mosey, etc., para poder distribuir a los elementos químicos. Fue el primero en el cual él ubicó a los elementos químicos no por sus pesos atómicos, sino por los electrones que la cual poseía. Tú puedes fijarte, por ejemplo, que el elemento químico del hidrógeno se encuentra en la primera columna y es el primer elemento. Ahora, ¿por qué? Porque tiene en su configuración electrónica 1s1, o sea, un electrón en su primera capa, una capa nada más tiene. En el caso del helio está al otro extremo, número 2. ¿Por qué? Porque el helio tiene en su configuración electrónica 1s2, y la cual, como tiene en su única capa 2 electrones, entonces es considerado el segundo elemento. Y así sucesivamente todos los elementos químicos, el número que tiene en la parte superior izquierda indica la cantidad de electrones que tiene. Periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo se ubica en la franja izquierda. Las filas que forman, esas se les denomina periodos, ¿no? Como tú puedes observar aquí, el periodo 1, por ejemplo, está en un color rojo o carmesí, el otro un color rojo fuerte, el tercer periodo es un anaranjado, el cuarto periodo es un amarillo, quinto periodo es una franja verde, sexto periodo es celeste, 7 es periodo morado, en los cuales te indican el nivel en el cual se encuentra el elemento químico. Periodo igual nivel. Por ejemplo, imaginemos que un elemento químico, su configuración eléctrica termina en 4s2. 4 te indica el periodo, quiere decir que se va a encontrar en la franja amarilla. Y S2 significa que tiene 2 electrones en su última capa. Eso quiere decir que se encontrará en la segunda columna. ¿Ya? Grupo A, elementos representativos. Son las columnas verticales que contienen elementos de propiedades químicas similares. Son 16 grupos, de los cuales 8 tienen la denominación A, llamados elementos representativos, y 8 tienen la denominación B, llamados metales de transición. Claro, esto es lo que le explicaba al inicio. Como tú puedes observar en la imagen, en números romanos está 1A, 2A, y luego se saltea hasta el otro extremo en 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y los que están debajo se encuentran en el grupo B, los cuales empiezan de 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, equiparan 3 columnas, y luego sigue el grupo 1B y 2B. Ahora, ¿por qué se lo ha colocado en ese orden tan disparejo? Ya, es dependiendo de la cantidad de electrones que tenga en su última capa. Cuando un elemento químico en su última capa tiene unos electrones específicos, se le puede ubicar en el periodo y grupo al cual pertenece. Por ejemplo, todos los que son del grupo A terminan en S y P. Por ejemplo, 4S1, 4S2, 3S1, 3S2, donde termina en S o en P es del grupo A. Y el grupo D y F sería, en este caso, el grupo B. ¿Ya? Continuamos. En el siguiente cuadro vemos, por ejemplo, cómo podemos ubicar a los elementos químicos dependiendo del nivel y su nivel al cual pertenecen. Por ejemplo, el grupo 1A, ¿ya? Electrones de valencia NS1. SN significa el nivel.
Por ejemplo, puede ser ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Dependiendo del nivel en que esté y los electrones de valencia que tenga, lo podemos ubicar, ¿no? A los metales alcalinos, a los metales térreos, a los boroides, a los carbonoides, a los nitrogenoides, a los caugenos, halógenos, a las gases nobles. ¿Ya? Solamente aquellos que pertenecen, fíjate, a los subniveles S y P. No hay D y F. D y F pertenecen al grupo B. Grupo B, metales de transición. ¿Ya? Esto aquí se pueden ubicar por el color, un azul fuerte que está en la parte de abajo de estas columnas. ¿Ya? Tienen aproximadamente, son 10 en sí, 10 columnas, ¿ya? Pero 3 columnas de ellas comparten el grupo 8B. ¿Ya? Hay otra característica de estos elementos químicos que son los más pesados que existen, que son metales, los metales más pesados, tienen mayor peso atómico que cualquier otro elemento químico. De igual manera, para el grupo B, su configuración y la matemática poder hallarlos es la siguiente. En S1, en este caso es el nivel y el subnivel al que pertenecen. N-1, o sea, se le resta 1 al nivel y se le determina dependiendo al tipo de electrón que posee en su última configuración. Si es, por ejemplo, D10, dice que va a pertenecer al grupo 1B. Si es, por ejemplo, D6, 7 o D8, va a pertenecer al grupo 8B. Y así sucesivamente. Tiene un orden. Ejemplos. A ver, tenemos que indicar el grupo y periodo. Tenemos el primer ejemplo, dice el cloro. Su configuración electrónica termina en 3s2, 3p6. Se cogen los electrones de la última capa. En este caso, el último número que va a ser 3, 3s y 3p. Entonces, los electrones que la posee para p va a ser 5 y para el s va a ser 2. 5 más 2 te da 7. Quiere decir que pertenece al grupo 7A. ¿Y a qué periodo? El periodo 3. El periodo te lo dice claramente en el nivel. El periodo es igual a nivel. Ahí está. En el siguiente ejemplo, el selenio, por ejemplo, dice que tiene 34 electrones. Entonces su configuración electrónica va a terminar en 4p4. Fíjate, 4s2, 3s10, 4p4. Pero está tomando en cuenta solamente a los del cuarto nivel. Ya, porque el 3 de 10 no pertenece al cuarto nivel, sino que según la configuración electrónica de energía relativa, S debería ir en medio de 4S2 y 4P4, pero no se le considera al 3, solamente a los del último nivel, o sea, los del 4. Solamente hay 2, entonces se van a sumar los electrones, van a ser 4 más 2, 6. ¿En qué periodo? Cuarto periodo, ¿cierto? Porque nivel es igual a periodo. Ahí está ahí. Periodo 4, grupo 6A. SP es grupo A. Tenemos otros dos ejemplos más en los cuales, por ejemplo, te dice el grupo de periodo del hierro. Hierro tiene una configuración tónica de 26 electrones. Va a terminar en 3 de 6. Pero fíjate, ¿a qué electrones se va a tomar en cuenta? Se va a tomar en cuenta al 4s2 o al 3 de 6. En este caso tomamos en cuenta al último valor. En este caso va a ser el 3D, 3 de 6. Y según la regla de la matemática, te indica que se tienen que sumar, en este caso los 2 electrones del nivel 4, más los 6 electrones en el cual ha terminado el D, para hallar el grupo. 6 más 2, 8, entonces su grupo va a ser 8B. Y periodo, va a ser el periodo 4, porque ahí se ubica él. Pero se toma en cuenta, ojo, al último valor. En este caso el último valor es D. Si aquí hubiese terminado, por ejemplo, en 4P1, ahí sí no se tomaría en cuenta el D, solamente al 4S2 y al P. Pero como está terminando en D, entonces obviamente su grupo va a ser el grupo B. Porque acuérdate, cuando termine en su nivel en D o F, su grupo va a ser el B automáticamente. Para hallar a qué grupo pertenece, al número del grupo que pertenece, a las 5, 6, 7, 8, se suman solamente los electrones de esa última capa. En este caso va a ser 4S2 y 3D, 6 más 2, 8. Periodo 4 porque está en el nivel 4. A pesar de que 3D está al final, pertenece al cuarto nivel. Continuamos. En el siguiente ejemplo, el circonio, 30 electrones, dice ahí. ¿Termina en qué? En 3 de 10. Ojo, automáticamente, último nivel, 4, entonces va a ser periodo 4. Como está terminando en D, va a ser el grupo B. ¿Pero qué número? No va a ser 10B, porque 10B no existe. Llega solamente hasta el 8B. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suma, en este caso, los electrones de 10 más 2, 12, ahí está, y se considera solamente a 2 electrones, o sea, es como si se estuviera restando 10 a la suma de estos dos. Se le suma y se le toma en cuenta estos dos últimos electrones. Entonces su grupo va a ser 2B. Imaginemos que aquí termina en 4D9, va a ser 9 más 2, 11.
pues no le vas a poner 11, porque el grupo 11B no existe. Entonces, ¿qué se le resta? Se le resta 10 y se le coloca solamente grupo 1B. ¿Ya? Continuamos. Practicando en clase. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? A. Dovenier ordenó a los elementos químicos de 3 en 3. Claro, eso es verdadero. Newland ordenó los elementos de 7 en 7. Verdadero. C. Champortois ordenó los elementos de forma helicoidal, verdadero. Mendeleev ordenó los elementos en orden creciente a la masa atómica, verdadero también. Moseley ordenó los elementos en orden creciente a la masa atómica, verdadero también. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes parejas no corresponde a un mismo grupo en la tabla periódica actual? Claro, el único que no correspondería serían el sodio y el calcio porque pertenecen a grupos diferentes. Pregunta 3. Hay el grupo y periodo del elemento R que tiene Z de igual a 37. Si tiene Z es igual a 37, quiere decir que al hacer la configuración electrónica va a terminar en 5S1, así como puedes ver en el cuadrado anaranjado, termina en 5S1. Quiere decir que pertenece al periodo 5, porque en el periodo es igual a nivel. Como termina en S1 va a ser el grupo A, S, y como tiene un electrón va a ser el grupo 1. ¿Ya? Pregunta 4. La configuración electrónica de un átomo de elemento termina en 3p5. Hay el grupo y periodo que pertenece. Fácil. Si termina en 3p5, quiere decir que antes de 3p5 ha estado 3s2. Acuérdense de ello. Tienes que colocar los valores de ese último nivel. Como es 3p, antes de 3p ha estado 3s. 2p6 no le vas a colocar, porque 2 ya pertenece a otro nivel. El último nivel va a ser el nivel 3. El nivel 3 está correspondido por 3s2 y 3p5. Tendrías que sumar los electrones de 5 y 2, como está en el cuadrado celeste, te va a dar 7. ¿Y a qué grupo? ¿A o B? Grupo A porque está terminando en P. Acuérdate, S y P pertenece al grupo A. D y F pertenece al grupo B. Y el periodo igual al nivel que va a ser 3. Alternativa B, respuesta. Pregunta 5. Cierto átomo R se encuentra en el cuarto periodo y grupo 2A. Su número atómico será, ya fácil. Dice que se encuentra en el cuarto periodo, ya listo. Quiere decir que puede ser 4S2, 4P6 o puede ser 4F14. Pero ¿cómo lo hallamos? Porque dice que pertenece al grupo 2A. El grupo 2A solamente pertenecen a aquellos que tienen en su nivel S2. Entonces va a ser 4S2. Si es 4S2 la configuración electrónica donde termina, entonces tendremos que hacer una regresión de la configuración electrónica. Regresando hacia atrás, antes de 4S2, ¿quién está? Está 3P6, 3S2, 2P6, 2S2, 1S2. Contando la cantidad de electrones total, vas a hallar que tiene 20 electrones. Entonces, su número atómico va a ser igual a 20. Pregunta 6. Cierto átomo R se encuentra en el cuarto periódico grupo 5A. Hay el número de masas y posee 35 neutrones. Ya que estamos hallando, como el tema anteriores, acerca del peso atómico, que equivale a Z más N. Si yo hallo Z y te dan el valor de N, solamente tendría que sumarlo. Entonces, si dice que pertenece al cuarto periodo, quiere decir que el cuarto periodo está formulado por 4S2 y 4P3, 4P6. Ahora, dice que pertenece y te lo dice al grupo 5A. 5A quiere decir que este elemento químico tiene que tener los valores de S y P. Como son 5, como está en el grupo 5, quiere decir que tiene que tener 5 electrones. Entonces, si 4S2 tiene 2, para 4P, ¿cuántos electrones le falta para que sea 5? 3. Entonces su configuración electrónica va a terminar en 4P3. Si termina en 4P3, tú haces la configuración regresiva, desde 1S2, 2S2, 3S2 hasta 4P3, sumando todos los electrones, vas a hallar que te da 33. Entonces su Z es igual a 33. Si tienes Z es igual a 33 y N vale 35, la suma de ambos te da 68, el peso atómico, lo que te pide hallar. Pregunta 7. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento cuyos números cuánticos del penúltimo electrón son 3, 1, más 1 y más 1 medio? Fácil. Nivel 3. Ya está. 1 es P, ¿cierto? En energía relativa 1 equivale a P. 3P. Ahora, el P tiene 3 valores. Tiene 0, más 1, menos 1, 0 y más 1. Ahora dice que está ubicado en más 1, en el tercer orbital. Y tiene de spin más 1, quiere decir que está hacia arriba. Si estuvieras abajo sería menos 1, menos medio diré. Ahora, como está hacia arriba, quiere decir que solamente hay 3 electrones, los cuales son semillenos, el primero y segundo y tercer electrón. Entonces su nivel va a ser 3P3. Si es 3P3, quiere decir que antes de 3P3, ¿quién está? Está 3S2, en último nivel, acuérdense. Entonces, sumando los electrones de ese último nivel, 3S2 y 3P3, sería 5 electrones en ese nivel.
tiene 5 electrones quiere decir que pertenece al grupo 5A. Y como es en el nivel 3, pertenece al periodo 3. Alternativa C sería mi respuesta correcta. Y aparte, ¿no? Hemos hallado otro dato por ahí. Pregunta 8. Si se tiene un ion X-2 que es isoelectrónico con otra especie Y, cuyo elemento pertenece al cuarto periodo del grupo 6A, determina el grupo al cual pertenece el elemento X. Claro, si es X-2 un ion isoelectrónico con la especie Y, quiere decir que la cantidad de electrones que tiene Y también la tiene que tener X. Entonces es fácil, hallamos los electrones de Y, ya como está en su libro, en la pregunta número 8. Tú hallas los electrones, ahí está hallado ya que pertenece al grupo 6A, tiene tanta cantidad de electrones, 34, entonces por ende el elemento X también tiene que tener 34. Pero fíjate que es diatómico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 34 electrones, tiene 34 electrones, quiere decir que la cantidad de protones es 32. Ahora, y si tiene 32 para su Z, quiere decir que hallando la configuración electrónica, vamos a hallar que pertenece al grupo 4A. Pregunta 9. Dice, el ion Q2 negativo tiene la configuración electrónica de un gas noble y está en el cuarto periodo. Calcula el grupo de periodo de la familia del elemento R si es isoelectrónico con Q+2. Ya, Q-2, su configuración electrónica dice que pertenece al gas noble, entonces va a ser 4C2, S2 y P6. Ahora, como dice que pertenece al cuarto periodo, entonces va a ser 4C2, 4P6. Haciendo la configuración electrónica regresiva, vamos a hallar que tiene 36 de peso atómico, pero dice que tiene carga negativa, 2 de carga negativa. Eso quiere decir que va a tener 2 electrones de más, entonces la cantidad de electrones de Q-2 va a ser 38. Ahora, dice que es isoelectrónico Q+2, quiere decir que va a tener la misma cantidad de electrones uno del otro. Entonces, si tiene la misma cantidad de electrones, en este caso él dice, es noble y está en cuarto periodo, calcula el grupo de periodo de la familia R, ya, R es isoelectrónico con Q2 más, dice. Ya, o sea, no es isoelectrónico el Q2 menos con el Q2 más, sino con el R. Ya, entonces, si yo sé que Z es igual a 36 tanto para Q negativo como para Q positivo, entonces le coloco el mismo valor de Z. Z es igual a 36 para ambos. Pero ojo, uno tiene 2 electrones de más y el otro tiene 2 protones de más. Quiere decir que para uno Z va a valer 38 en caso del 2 negativo, y para el otro la cantidad de electrones va a ser 34. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse lo que te dice ahí. En el primer caso te dice que Q tiene 2 electrones de más, entonces tiene que ser 38. Y en el otro te dice que Q tiene 2 protones de más, entonces el único valor posible es 34. Ahora, si este 34 dice que es electrónico con R, si colocamos la cantidad de electrones de R va a ser 34, haciendo la configuración electrónica va a tener en 4p4, entonces va a pertenecer al grupo 6A y al periodo 4. Y por último tendríamos la pregunta 10, dice, respecto al elemento con Z es igual a 26, se cumple que es un elemento del bloque D, haciendo la configuración electrónica te vas a fijar que termina en el grupo D. Pregunta 11. Se tienen dos iones con igual número de electrones R-1 y 35Q2 más, haciendo de igual manera que en el ejercicio anterior la cantidad de electrónicos más el Z que tiene, podemos hallar los valores de los cuales nos piden, ¿no? Y como haciendo la operación matemática, solamente es observación, observe que tiene la misma cantidad de electrones Q más R, ya tiene 33 electrónicos, pero el uno tiene mayor carga negativa, en este caso de R, que Q. Entonces tiene que haber una diferencia de menos 1, entonces su Z de R va a tener que ser 32. Siendo la configuración electrónica va a tener 4P2, va a pertenecer al grupo 4A, al periodo 4. Pregunta 12, de igual manera, hay el grupo de periodo del átomo con 10 electrones en el cuarto nivel. Y si pertenece al cuarto nivel, entonces su configuración electrónica va a tener que tener en 4P6. Entonces, su grupo y periodo va a ser periodo 5 y grupo 4B. Finalmente tenemos que usted tiene que desarrollar la sección del libro tarea